Vamos con cosas. 10 con 13 minutos, 10 grados a esta hora. Vamos a llegar solamente a los 13, así que es la realidad de este día sábado. Atención con lo siguiente, vamos a cambiar completamente de tema. Nos vamos a poner muy serios porque con Natalia nos ha tocado todos los días básicamente hablar de esta historia que es un puzzle. Las imágenes que usted está viendo es de la persona que es indicada como el actor intelectual de este asesinato, este crimen al llamado Rey de Meix, por el cual, recuerde usted, hay un prófugo, una persona que dejamos salir de la cárcel y se fue del país y lo estamos buscando. No solo eso, Nati, hay un rostro de televisión involucrado, al menos en una llamada ese día. Exactamente, estamos hablando de Francisco Kamiński, quien, dicho sea de paso, ayer puso una denuncia en Carabineros porque estaba siendo amenazado él por deberle plata al fallecido Rey de Meix. Estamos viendo imágenes de algo que es clave, pruebas que ha presentado la Fiscalía contra Wilson Verdugo, quien era amigo del Rey de Meix y que habría planeado todo para asesinar a esta persona a quien le debía entre 500 y 1.000 millones de pesos. ¿Cómo lo hizo? Ahí usted lo ve en imágenes. Deja un sobre en la conserjería de donde vivía el Rey de Meix de 9 millones de pesos y aparentemente lo llama, le dice: amigo, te dejé parte del dinero que te debo ahí en conserjería, anda a buscarlo. Y ahí fue cuando lo abordaron justamente los sicarios investigados, uno de ellos prófugo. ¿Qué les parece si vamos a revisar una nota justamente a propósito del día del crimen de Omar Gómez y volvemos para comentarla y profundizar en este caso? Yo me devuelvo, alcanzo a llegar aquí y 3 personas me apuntan con unos revólveres, no eran pistolas, eran revólveres. Y me quitan todo, el celular, la plata que la llevaba escondida. Sí, hace 2 años también era víctima de pistoleros, de delincuentes. Verdugo supo en carne propia lo que era pasar por una situación así, de miedo, de indefensión. Nada comparable a lo vivido por su mejor amigo y que la familia sigue sin entender el porqué. Felipe le decía papi, lo quería mucho, estaban prácticamente 2, 3, 4 veces por semana juntos, se conocían entre las familias. Así lo reflejan distintos registros, donde víctima y victimario parecían ser grandes amigos. Pero la deuda de 1.034 millones de pesos que por años Wilson Verdugo tenía con Felipe Reyes, además de la incapacidad para saldarla, habría motivado el plan que terminó con la vida del Rey de Meix. Nuestra teoría del caso justamente va en ese sentido, en el sentido que el móvil nuestro, y fue lo que el tribunal recogió también, es por estas deudas que tenía el imputado con la víctima. Y por eso, Wilson Verdugo concretó su plan la mañana del 19 de junio. Pasada las 8 llegó hasta este edificio en Ñuñoa, donde vivía el Rey de Meix, Felipe Reyes. Tal como se ve en las cámaras de seguridad, dejó en conserjería un paquete que contenía el dinero en efectivo. Acto seguido, llama por celular a la víctima, que estaba de vacaciones en Viña, para avisarle que ya podía venir por su dinero. Y posteriormente, la víctima le efectuó un llamado dando cuenta, lo más probable, que haya recibido ese dinero. Esa entrega del dinero en horas de la mañana le da esta ventaja, si se quiere, al imputado para efectos de poder tener el control de dónde se encontraba la víctima y a qué hora. Fue como una redada, porque lo estaba esperando, porque siempre mandaba a otras personas a pagar. ¿Y por qué fue ese día? Como para descartarse. Entonces es horrible. Y así fue que los sicarios aparecieron justo cuando Felipe Reyes salía del edificio junto a un amigo, luego de guardar en su departamento el dinero y quedarse en los bolsillos con más de 800.000 pesos. Todo indica que solo Wilson Verdugo sabía que el Rey de Meix estaría ahí para ser blanco de los asesinos. No lo lograron subir al vehículo y después lo pararon, lo hicieron arrodillar y ahí le pegaron los disparos. La familia de Felipe Reyes, que llegó al lugar del crimen, se sorprendió al ver que Wilson Verdugo había llegado antes que ellos al lugar. Wilson ya estaba. ¿Y quién le avisó? Quedamos todos en shock. Era uno de los primeros que estaba. ¿Cómo iba a saber él que Felipe había fallecido? Wilson se mostró afectado. Hay registros de sus asistencias al velatorio y al funeral, mostrando su congoja por la muerte de su amigo. Incluso le dijo a la familia que sospechaba de un productor con el cual Felipe Reyes había trabajado.
Sin embargo, ya no tenía mucha credibilidad. Sí, sospechamos porque él era el único que le debe un monto tan grande a Felipe. Sí, ese fue otro punto clave, porque el OS9 incautó el cuaderno donde estaban todas las personas que le debían dinero al rey de Meis, incluido el imputado. Además, cuando los 3 sicarios venezolanos fueron detenidos, uno de ellos, Neomar Arizmendi, declaró. Ahí habla de las instrucciones que recibieron por parte de un intermediario el día del crimen y cómo eso coincide con la información que tenía Wilson Verdugo. Neomar, muy importante magistrado, estaba hablando en todo momento con el venezolano que nos encargó el trabajo. Incluso esta persona nos comentó que estaba hablando a la misma vez con el chileno. Nos dijo que venía en camino y que llegaría en un BMW modelo 6 color negro mar. Según la fiscalía, cuando caen los 3 sicarios venezolanos, Verdugo trató de ocultar información, cambiando sus dispositivos móviles reiteradamente. Eso y su abultada deuda también fueron consideradas para decretar su prisión preventiva. Que según el Ministerio Público supera los 1.000 millones de pesos, todo lo cual evidencia una situación de desesperación económica que lo torna especialmente peligroso, así como la naturaleza planificada y profesional del delito, que demuestra una potencial capacidad para organizar y ejecutar crímenes de extrema gravedad. Fue formalizado como autor intelectual de homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de municiones calibre .38. Estas no coinciden con las balas que usa el arma inscrita de la esposa de Wilson. Aún hay mucho por indagar en esta dramática historia. La policía busca al intermediario entre los sicarios y Verdugo, un ciudadano venezolano que ya podría estar fuera de Chile. Bueno, cuesta, a pesar de que hemos revisitado este tema varias veces, cuesta no sorprenderse, porque cada detalle es francamente insólito. ¿Para qué decir que hayamos dejado libre a este tipo por un error? Pero todavía nos quedan cosas que analizar, piezas que de alguna manera saber ubicar en este puzzle, y por lo mismo necesitamos ayuda y le vamos a pedir a una persona que sabe, que ha estado muy encima de este caso, Cristian Yabar, ex-PDI, destacado investigador, con quien he podido compartir también muchas veces. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros este fin de semana, este sábado. Y en el ánimo de ese esfuerzo, yo te quiero hacer una pregunta, incluso hasta personal. ¿Qué es lo que a ti más te sorprende de esto? Porque incluso siendo yo una persona que no entiende mucho de planes de sicarios, digamos, a mí me parece súper, no tan sofisticado, digamos. O sea, este tipo de verdad pensaba que no lo íbamos a encontrar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola Francesco, hola Natalia, gracias por la invitación. Bueno, mira, la pregunta que tú me haces, Francesco, tiene que ver con lo que han hecho los investigadores, o sea, el móvil. Siempre dijimos cuál había sido el móvil de esta crónica, ¿verdad? De esta crónica o cronología de este asesinato, de este sicariato, ¿verdad? Dejando aparte esta persona que se fugó del territorio nacional, sino que más bien hablar de la cronología, qué es lo que pasó entre ellos dos, entre víctima, entre victimario, entre la persona que en estos momentos está imputada, cuáles eran las cantidades enormes de dinero, cuando estamos hablando de que se debían más de 1.000 millones de pesos, no solamente a un solo acreedor, que es la persona que está imputada como actor intelectual, sino que a más de 100 acreedores. ¿Quiénes son los mayores beneficiarios con la muerte de esta persona? Es lo que tiene que investigar la justicia, Francesco, Natalia. Espérame, Cristian, es que yo no tenía idea de ese dato. Tampoco, que sorprendía. Extraordinario, todavía hay cosas que enterarse de esto. O sea, estamos hablando, porque claro, yo hacía el comentario el otro día, Nati, de que un mafioso, por favor, estoy haciendo una cuestión hipotética, no estoy hablando de los personajes involucrados acá. Cuando presta plata y no se la devuelven, ejerce presión. A veces asesina incluso. Pero esa presión es como adueñarte de la vida de quien te debe plata. Esa es la gracia de ser acreedor en la mafia. Ahora tú trabajas para mí y eternamente me estarás pagando. Pero entonces, y ahí nace la motivación de eliminar del mapa a quien le debo plata. Claro. Porque este tipo no solamente le debo plata, sino controla mi vida. Pero tú nos estás diciendo que aquí hay muchas más personas que le debían plata a este señor y por lo tanto eliminarlo le hizo un bien, digamos, colectivo a un grupo de personas, algo así. Mira, hay una línea investigativa que incluso se habló, ¿verdad?, en el control de detención, de esta famosa libreta.
Mira, te voy a hacer una cronología de tiempo atrás. Por ejemplo, te voy a llevar a los años de Al Capone. Al Capone nunca fue detenido por un crimen de homicidio, sino que Al Capone fue detenido por crimen tributario, por esta famosa agenda que tenía su contador, donde estaban todos los nombres. Exacto, entonces acá cuando hablamos de que hay una agenda, hay un libro donde se llevaba a cada una de las personas deudores, comercio informal, como le quieran llamar, que le debían dinero al señor Felipe Reyes. Y son más de 100 personas. Increíble. O sea, estamos hablando de gran cantidad de personas. Entonces, cuando hablamos de que habría solamente una autora intelectual, yo creo que la Fiscalía acá va a tener que recorrer toda esta cronología de que yo te digo, porque sería solamente una persona que quería el fallecimiento de don Felipe Reyes, o eran más personas, porque acá los únicos beneficiarios son las personas que no van a poder pagar esa deuda, porque lamentablemente, como era un comercio informal, no se puede cobrar ese dinero de forma formal. No, es francamente impresionante los detalles que hemos ido conociendo. Y bueno, dentro de esos deudores, lo sabemos, hay un animador de televisión que es conocido por todos nosotros, Francisco Kaminsky, quien de hecho ha reconocido una deuda de cerca de 50 millones de pesos que entiendo tiene que saldar de aquí a octubre, o al menos eso es a lo que se comprometió con la familia del rey de Meix. ¿Tú habías visto, Cristian, ¿cómo mencionarlo? Un hecho, un crimen, un caso de tal magnitud en nuestro país? Porque uno ve todo lo que ha ido ocurriendo, lo que se ha ido sumando, para qué hablarlo del sicario, porque eso lo vamos a tocar obviamente también en esta conversación. Pero la verdad es que con Francesco lo hemos comentado todos los santos días en Tele 3 AM, y es como cada día nos sorprenden más los datos que vamos conociendo. El guionista de Chile, siempre lo decimos, quedó corto en relación a esta historia. Y también lo hemos visto en otros programas de televisión que dicen, oye, pero esto está ocurriendo en Chile, está pasando que los sicarios ya están siendo pan de cada día. ¿Tú habías visto algo de esta magnitud? Mira, en los años 90, Natalia, recordemos la figura de un famoso, ¿verdad?, personaje, el Cabro Carrera, Mario Silva Leiva, que se manejaba en este tipo también de préstamos, tenía caballo, tenía un montón de negocios. Lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, pero en esta magnitud no se había visto. ¿En qué sentido? Recordemos que acá es la persona que se fuga, ¿verdad?, el señor Mejía, que estaría fuera de Chile, que ya sabemos que tiene 4 nombres. No es cualquier persona, o sea, es una persona ligada al crimen organizado, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua ya sabemos que está posicionado en nuestro país, que maneja millones y millones de dólares. Entonces, cuando acá estamos hablando de que el negocio del sicariato, porque el sicariato es un negocio, o sea, que una persona pueda pagarle a tercerizar un trabajo. Recordemos que acá el señor imputado, que en estos momentos está como autor intelectual, el señor Wilson Verdugo, que todavía hay una investigación en proceso, él habría contratado los servicios de una persona, de una tercera persona, para que ésta a su vez contratara a los sicarios, o sea, un negocio, el negocio del sicariato. Y eso no lo habíamos visto, es algo totalmente nuevo para nuestro país, y eso es lo que están en los ojos de las autoridades, porque esto no se puede instaurar como un negocio, yo pago para que puedan asesinar. Por eso es muy importante la labor de las policías, la fiscalía, y lo que pasó, obviamente, es terror humano, como así lo mencionaba el Ministerio Público. Hay que investigarlo y hay que ver qué está pasando y si efectivamente el crimen organizado está inserto en nuestras organizaciones. Sí, Francesco. Hablemos propiamente del plan. Pues yo insisto que yo al principio pensaba que, claro, como no teníamos idea del autor intelectual, no sabíamos muy bien cómo había sido el diseño, pero ahora que tenemos esta imagen tan contundente de este tipo entrando al departamento, dejando este sobre, yéndose como si nada hubiese pasado, ¿para qué decir que después fue al funeral? Estaba muy seguro que nunca lo iban a pillar. Pero ¿a ti te parece un buen plan? No quiero darle la receta a nadie de cómo se hace un plan como este, pero de verdad, ¿te parece que le iba a resultar? Porque finalmente encontramos a los sicarios por un tema de errores de ellos, y de ahí llegamos a este señor, parece. Pero de todas formas, ¿qué te parece a ti?
Mira, yo creo que acá la defensa, ¿verdad?, de la persona imputada como autor intelectual ya está hablando de que esto nunca se contrató como un sicariato o un asesinato, sino que yo creo que van a ir por la defensa y van a ir por la hipótesis de que esto habría sido un secuestro y un secuestro que fue mal realizado o que salió mal. Yo creo que no es así. Yo creo que desde el primer momento, cuando él contrata esta persona los servicios de un tercero o a unas personas que son sicarios, claramente era para terminar con la vida de don Felipe Reyes. Cuando hablamos de inexperiencia, el vehículo, por ejemplo, no era el tamaño adecuado. Recordemos que don Felipe Reyes medía más de 1,90 m y el vehículo era muy pequeño. No tenían vehículo de apoyo. Sí, obviamente sabían el paso a paso y el minuto a minuto de la víctima, porque tenían un antecedente clave que fue puesto en el control de detención, donde la persona imputada iba diciéndole a este tercero dónde se encontraba don Felipe Reyes. Sabemos que estaba en la quinta región, sabemos que venía viajando, sabemos que hacen este cazabobo, como decimos los policías, o esta trampa de dejarle este sobre, y la hija lo dice, o sea, nunca él iba a pagar, mandaba a terceros a pagarle, y dejan este sobre con 9 millones de pesos, que incluso el sobre también fue periciado por las huellas, para huellas dactilares por el Lavocar, donde se establece y se hace la conexión de el señor Wilson Vergara, imputado en estos momentos, con el señor Felipe Reyes, de dónde venía, dónde iba a estar, en qué momento iba a retirar el sobre. Hay una videollamada: ¿retiraste el sobre? Sí, lo retiré, y aparecen estos sujetos, sabían el color del vehículo, sabían la marca, como dice ahí el fiscal en el control de detención, tenían el paso a paso y el minuto a minuto, y ahí se hace la conexión como este autor intelectual de este delito. Sí, no, es francamente impresionante. Bueno, ahí también estamos viendo otra de las aristas, ¿no? Cuando este sicario sale por la puerta de la cárcel luego de este error, según se ha dicho, aunque, y esta es la pregunta, ayer el fiscal Ángel Valencia descartaba la hipótesis de que sea solo un error, ¿no? Porque hay una serie de irregularidades que también hay que investigar respecto a cómo se emiten 3 órdenes de un nombre que finalmente no era. En fin, un montón de irregularidades que están siendo materia de investigación. Yo quería saber, Cristian, ¿qué opinas tú respecto a esto? Porque, claro, es un hecho de connotación pública, particularmente de este sicario que se nos fue, que lo dejamos libre y se nos escapó por la frontera norte sin que nadie lo detectara, con un nombre que finalmente no era. Pero, ¿cómo evalúas tú, como ex-PDI, esto? Que hay una serie de errores que desde Gendarmería y el Poder Judicial todavía no puedan responder a la ciudadanía respecto a qué pasó. Sí, Natalia, bueno, es bastante preocupante lo que ocurrió y es extremadamente grave, digamos, es de alta gravedad, porque tenemos una persona que ingresó por un paso no habilitado. Uno, no tenemos los antecedentes de esa persona, los delitos que ha cometido en otros países. Posteriormente esa persona cometió un sicariato, se dejó en libertad, ¿verdad?, por un error humano, administrativo, como quieran llamarlo, y posteriormente de nuevo hay antecedentes que salió por un paso no habilitado y ya no estaría en nuestro país. O sea, una persona viene, hizo lo que quiso en nuestro país. Y yo puse un ejemplo en tu día y en la tarde nuestra, puse un ejemplo si hubiera sido un terrorista, si la persona hubiera venido, hubiera entrado, hubiera matado miles de personas y no hubiéramos tenido ese control. Disculpa, entonces cuando... Sí. Es que entiendo que él sí salió por un paso habilitado, de hecho salió por Chacayuta y hubo una declaración de la ministra de Defensa que se le consultó justamente por eso y decía que los militares principalmente estaban en ese punto resguardando quienes ingresan al territorio nacional, más que quienes salen. Por lo tanto, ahí yo creo que la falta es doble. Claro, es una materia que se está investigando. Recordemos que los pasos fronterizos, lo único que tiene control absoluto de todos los pasos fronterizos en Chile es la Policía de Investigación a través de su departamento de Policía Internacional. Entonces, cuando hablamos de que un control militar le dio la salida, con el nombre que él haya dado, también es un error que hay que investigarse. Pero cuando hablamos de la permeabilidad, de cómo una persona ingresa a estos fantasmas que le llaman los agentes policiales, donde no tenemos la identidad de una persona, donde no sabemos los delitos que cometió, no podemos decirle en la frontera: sí, váyase nomás, no se preocupe, aquí no hay ninguna multa, no puede volver en 10 años. Ahí hay un problema mayor que es lo que tenemos que ver y es lo que se está investigando. Pero cuando yo te digo, Natacha, Francesco, de que una persona
con este tipo de antecedentes. Sabemos que está ligado al Tren de Aragua, sabemos que el Tren de Aragua maneja millones de dólares en Latinoamérica y está considerada para muchos países como una organización criminal terrorista. Estamos hablando de la seguridad nacional del país. Es una persona que ni siquiera se fugó, o sea, por un error la persona se quedó en libertad, ni siquiera ocuparon recursos para su fuga. Pero lo preocupante de esto es eso, ¿qué está pasando con estas personas que están detenidas, que ahora recién van a hacer un nuevo catastro, ¿verdad? O para saber quiénes son estas personas que están detenidas, que son extranjeros que ingresaron por paso irregular, y claramente hay un problema mayor, que es la permeabilidad en nuestra frontera. Entremos a la arista Kaminsky. A ver, al principio nos dijeron que esto era básicamente una persona, un sujeto de interés en la investigación. Yo entiendo, explícame tú, que eso quiere decir, si queremos reconstruir las últimas horas de vida de la víctima, y esta llamó a X persona, bueno, esa persona se hace interesante desde ese punto de vista, no porque participó en el crimen, ni mucho menos, para dejarlo súper claro, y cuidar la honra de Francisco Kaminsky en ese sentido. Pero pasaron las horas y empezamos a ver justamente las fotos que estamos viendo en pantalla ahora, de que la relación era mucho más cercana, hasta el punto en que la fiscalía de la audiencia contra el señor Verdugo habló de una deuda. Exacto. Millonaria, ¿eh? Millonaria, es una cantidad de plata impresionante. Ya. En tu opinión de experto, ¿cómo la fiscalía va a seguir considerando a Francisco Kaminsky de aquí en adelante? Y segundo, ¿qué crees tú que debieran hacer las policías, los investigadores, con respecto también a su participación en la vida, al menos, de estas dos personas? Sí, Francesco, mira, recordemos que no solamente al señor que tú mencionas, sino que todas las personas que aparecen en esta libreta o libro, ¿verdad? Todas estas personas van a ser entrevistadas, tienen que decir por quién está en esa libreta y por qué aparece su nombre como deudor del señor Felipe Reyes. Cada uno tendrá que dar esta explicación. Pero acá lo importante, lo que tú acabas de mencionar, es la comunicación el mismo día del asesinato cruel, ¿verdad?, del señor Felipe Reyes. O sea, la comunicación que se hace en ese día era muy importante para la policía. Entonces yo, cuando siempre he sido majadero en decir la cooperación eficaz, estamos hablando de que acá asesinaron a una persona cercana, ¿verdad?, a un amigo que se consideraba amigo, o sea, no llamó a nadie, no llamó al señor Wilson Vergara, oye, ¿subiste lo que le pasó a Felipe? No se comunicaron entre amigos, no tienen un WhatsApp entre amigos. Entonces, cuando pasa un delito de estas características, uno tiene que levantar la mano, acercarse a la justicia y declarar en forma inmediata. No esperar que la policía, después de 15 días, ¿verdad?, que se haga este vaciado de teléfono, de 1 o 6 teléfonos que sabemos que le encontraron al señor Wilson Vergara en su domicilio, para que aparezca mi nombre, o encontrar una libreta donde aparezca mi nombre. Uno tiene que declarar desde el día 1, prestar la colaboración, desde el día 1 decir efectivamente la relación, porque si no van apareciendo, Natalia, estos videos, fotografías. Bueno, usted nos dijo que se conocían. Claro, usted me dijo que se conocían solamente de vista, pero no es así. Pues, hay una amistad, más de años, 15 años, hay videos, hay fotografías, son casi familia, fiestas familiares. Entonces, lo que usted me dijo al principio se va cambiando, y ahí la fiscalía y la policía van diciendo, a ver, las declaraciones no están concordando con lo primero que usted nos dijo, claro. Y claramente yo creo que ahí le pueden tomar declaración 1, 2, 3 veces, y la figura de una persona como testigo puede cambiar en cualquier minuto a imputado si es que hay medios suficientes de prueba. Imputado. Interesante eso, porque la consistencia de las declaraciones de una tras otra también es tremendamente relevante en esto. Ahora, Cristian, uno se pregunta, como simple mortal, ¿no?, ¿qué hay detrás de una persona, pensando también en Francisco Kaminsky, que es una de las personas que le debe plata al rey de Mex? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque no es llegar y prestar, en el caso del rey de Mex a Wilson, 1.000 millones de pesos. Entiendo que a Francisco Kaminsky son cerca de 50 y hay varias personas más, ¿no? ¿De dónde sale esa plata?
Primero. Y segundo, ¿por qué te lo pregunto? Sin dejar la lista Kamiński de lado. Porque él ayer hace una denuncia en Carabineros diciendo que está recibiendo amenazas de muerte. O sea, ¿con qué más nos podríamos sorprender en medio de este caso? Sí, bueno, una fuente ligada a la investigación me corrobora que es así y que no solamente él estaría amenazado de muerte, sino que todas aquellas personas que aparecen en este cuaderno o en esta libreta estarían siendo extorsionados para que pagaran estos dineros, ¿verdad? O si no, va a salir su nombre a la luz pública. ¿De dónde viene esta plata? Recordemos que acá, Natalia, estamos hablando de dos personas extremadamente conocidas en todos los ámbitos comerciales, incluso ámbitos políticos, amigos, ¿verdad? O conocidos de personas del espectáculo. Entonces, la persona que está imputada en estos momentos, el señor Wilson Vergara, que hay que ver a establecer si es inocente o no, porque todavía está en investigación, y la víctima, en este caso don Felipe Reyes, eran extremadamente conocidos y se manejaban en este ambiente de eventos, y ellos tenían en negocio. La hípica también. Se estableció que el señor Kamiński, el señor Wilson y el señor Reyes tenían negocios, habían negocios que habían salido mal y que próximamente en el mes de septiembre ya tenían negocios hechos con una fonda, ¿verdad? Conocida fonda, para poder pagar estos dineros adeudados al señor Reyes. Entonces son aristas de la investigación que salieron en la audiencia que tendrán que investigar. No me atrevería a decir, Francesco, Natalia, que podría ingresar la Fiscalía Nacional Económica a revisar los negocios de ambas personas, es que es tanto la persona que está detenida como la víctima. Por ejemplo, Cristian, mucho dinero. Para entender, porque tú dices que podría llegar a ser que Kamiński termine como imputado en la causa. Ok, eso tampoco significa condena, ni mucho menos, para dejarlo claro, ¿eh? Pero ayer me escribió una persona que entiende de investigaciones financieras y me dice, aquí las cuentas corrientes de estas personas son claves. ¿Tú estás de acuerdo? Por supuesto, Francesco, sí. Hay que hacer un levantamiento bancario, hay que ver cuáles fueron las transacciones, y no solamente del señor Kamiński en particular, cualquier persona que en estos momentos esté prestando declaración ante la Fiscalía por este homicidio, un homicidio calificado, e incluso en la vía pública, podría pasar de testigo a imputado en cualquier momento, no solamente él, no solamente me refiero a él, sino que cualquier persona que esté en la investigación. Cuando estamos hablando que son mucho dinero, efectivamente yo me atrevería a decir que podría entrar la Fiscalía Nacional Económica para investigar todos los negocios, ya sea de la víctima, de la persona imputada y de todos aquellos que han tenido negocios, porque con ellos, digamos, estamos hablando de que hay un negocio que es un negocio irregular, que también hay que establecer que es el negocio de prestamista, de prestar dinero de forma informal. Hay que ver la cantidad de intereses que se cobraba, porque podríamos estar hablando de un delito de usura. Entonces, todas esas aristas son las que en estos momentos está investigando el Ministerio Público. No, impresionante. Ahora, armemos un poco el puzzle respecto a los protagonistas de esta historia. Tenemos al rey de Mex fallecido, víctima de sicarios, ¿no? Los contrata Wilson, que también está como sindicado como el autor intelectual, pero hay una persona, entiendo, que podría ser de origen ecuatoriano, venezolano, todavía no está claro, que sería quien, el nexo de Wilson hacia los sicarios. ¿Con qué nos podríamos sorprender ahí, Cristian? Porque se ha hablado también de los nexos acá del tren de Aragua, pero hay una persona ahí clave con la que todavía no hemos podido dar. Sí, me atrevería a decir, Natalia, Francesco, que la persona ya está totalmente individualizada y está identificada por los agentes policiales. O sea, ellos ya sabrían quién es este nexo, ¿verdad? Porque créeme que ninguno tenemos en nuestra agenda, ¿verdad? Un nexo para contratar a un sicario. O sea, cuando estamos hablando de que hay una planificación, hay personas que ayudan a cometer este crimen, hay que ver toda la gama de personas que actuaron, los que sabían. Por eso es muy importante cuando OS9 inmediatamente no detiene a esta persona como autor intelectual, sino que deja pasar estos días, porque créeme de que desde el día uno comienza con el círculo cercano en esta investigación
a realizar este tipo de pericias, ¿verdad? En cuanto a, no sé, seguimiento, intervenciones telefónicas, pero cuando una persona es de interés para una investigación, no se pone en alerta, o sea, deja que siga haciendo su vida normal, porque ahí se cometen los errores. Entonces, cuando el OS9 espera todo este tiempo, es porque necesitaba antecedentes suficientes, concretos, una carpeta robusta, para que el fiscal llegara a poder imputar a esta persona para que quedara en prisión preventiva. Y son los videos, las imágenes, el empadronamiento de testigos, el vaciado de teléfono, las transcripciones telefónicas. Por eso es muy importante todas las personas que tuvieron contacto con don Felipe Reyes antes, después, durante y después de su crimen. Más aún, si habían tenido contacto con él el mismo día. Entonces, eso es lo preocupante y eso es lo que hay que establecer. Si usted llamó a don Felipe Reyes el mismo día, ¿cuál fue el contexto de esa llamada? No es que lo llamé para saludar, sí, pero Felipe, ¿dónde estás? No, es que me encuentro en Viña. ¿Cómo sabemos que ese antecedente no fue a dar a los sicarios o a esta tercera persona? No sé si me entienden la idea. Por eso entendemos la magnitud de lo de Kaminsky, con todo respeto nuevamente, pero que el caballero se haya comunicado el mismo día. Y fue una videollamada, entiendo, ¿no? ¿O estoy mal? Ahí me pillaste, no sé. Creo haberlo leído, pero no estoy segura. No estoy 100% segura. Bueno, pero el punto es que Kaminsky nos dijo que era una llamada personal, donde el famoso rey de Mex le preguntaba tú cómo estás, qué sé yo, una cosa así. Pero al margen de eso, entiendo en la reflexión que nos da Cristian ahora que eso es lo que lo hace un sujeto de interés tan relevante para la investigación, más allá de los detalles de la amistad y todo este asunto que hemos ido conociendo en el último tiempo. Ok, de nuevo me gustaría, para cerrar, para poder circunscribir bien lo que podría pasar con quien tenemos en pantalla, que es Francisco Kaminsky. Tú dices que podría llegar hasta, la figura de ser imputado podría llegar a estar presente. ¿En qué cambiaría eso en la investigación? ¿Por qué sería importante? Mira, sería muy importante, Francesco, si se hace un levantamiento bancario, que yo me imagino que sí se va a hacer. Ya, que es lo que estábamos hablando. Levantamiento para establecer el vínculo comercial. Que ahí puede aparecer otra cosa. Prestar una nueva declaración en cuanto... Claro, y prestar una nueva declaración en cuanto a la amistad. Recordemos que en todas las entrevistas, incluso en televisión, siempre se dijo que era una amistad casi pasajera, o sea, nos vimos un par de veces. Pero Cristian, perdón, y nada más. Y eso... Perdona que te interrumpa, pero a lo que voy yo, para ser más claro quizá. ¿Imputado de qué? ¿Podría llegar, si es que la plata lo indica así en la cuenta, no tengo idea, a que la fiscalía diga... ¿Sabes que hay que ver si está involucrado o no en el crimen? Mira, como yo te explicaba, o sea, estamos hablando, eso la fiscalía tendrá que establecerlo, pero acá estamos hablando el contexto, te voy a llevar al día del crimen. Ya. El contexto de esa llamada de teléfono. Ya. Fue un contexto de amistad, fue un contexto de hagamos negocio, te llamo porque estamos haciendo. Ese mismo día, recordemos que había un minuto a minuto donde terceras personas estaban monitoreando el paso a paso del señor Felipe Reyes. O sea, el paso a paso viene por aquí, va por allá, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del llamado del mismo día, ese es el llamado importante. Esa es la comunicación que tendrá que establecer y tendrá que decir, porque tal vez, mira, te lo voy a poner en este contexto. Tal vez el señor Kaminsky no tenía idea de que estaba entre medio de una planificación. Entonces no sabemos si alguien le dijo, mira, puedes llamar a Felipe para preguntarle dónde viene una tercera persona. Claro. Y él inocentemente, mira, oye Felipe, ¿dónde estás en Viña? Oye, ¿sabes que me dijo que estaba en Viña? ¿Me entiendes o no? Sí, claro. Entonces puede ser que esté involucrado en esta gama, ¿verdad? En este cruel delito que fue cometido ese día. Entonces, eso es lo que tiene que establecer la fiscalía, pero cualquier persona, ojo, no solamente él puede pasar. No, pero igual es interesante. Una declaración puede pasar a imputado en cualquier momento, cualquier persona. Estamos de acuerdo. Y por el bien de él esperemos que no sea, digamos. Pero en el fondo lo que tú nos estás diciendo es súper interesante. Volviendo a la reconstrucción de las últimas horas de vida de el rey de Meix,
tú puedes terminar siendo parte de la estrategia de un crimen. Es decir, puedes que estés involucrado sin dolo, sin saberlo, Claro. sin querer serlo. Lo que decía Cristian recién. Pero puede ser que, o sea, no podemos descartar por ahora la participación con dolo o sin él, es decir, sabiendo o no, de Francisco Kamiński en el crimen. Ahora, Cristian, en ese escenario, lo que dice Francesco, que no se puede descartar nada ahora, ¿cómo evalúas tú como ex PDI el que Francisco Kamiński esté dando declaraciones prácticamente en todos los canales? ¿Eso podría beneficiarlo? Porque él puede decir, yo no hice nada, el que nada hace nada teme, y hablo sin tapujos, digamos. Claro. O al revés, puede ser perjudicial para él, porque una de las preguntas que se le hizo, y a uno le llama la atención, ¿no? Por la cercanía que había entre el Rey de Meix y él mismo lo ha dicho, eran años ya de no sé si amistad, pero sí un vínculo, que le recomendaron, por ejemplo, no ir al funeral, algo que sí hizo Wilson Verdugo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú el rol que ha desempeñado él posteriormente que Reportajes Tele 13 dijeran exclusiva y luego ya se masificó que su nombre estaba dentro de esta investigación? Sí, mira, bueno, yo creo que acá las declaraciones hay que prestarlas al Ministerio Público, a las policías, las veces que sea necesaria, ¿verdad? A los medios de comunicación uno se puede enredar, puede ser que se olvide o no se acuerde de algo, pero acá el Ministerio Público y las policías, me acordé de algo, voy nuevamente. Señor fiscal, me acordé de algo, voy nuevamente. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona es de interés, es porque estamos claros de que fue el llamado específico el mismo día del crimen del señor Felipe Reyes. ¿Fue una coincidencia? Puede ser que sí. ¿Fue algo totalmente natural? ¿Se llamaban todos los días a la misma hora? Es lo que hay que establecer. Pero siempre hay que ponerse a disposición de la justicia y de la investigación del día 1. Recordemos que acá la persona que fue asesinada, ¿verdad? Había una relación de amistad. O sea, uno lo primero que hace es llamar a la familia, llamar a los amigos cercanos. Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Verdad? Hay una investigación. Mire, yo lo llamé ese día y no hablábamos, ¿verdad? Y una tercera persona me dijo que le preguntara dónde venía. ¿Es importante? Claramente que sí es importante, porque para la investigación policial todos los detalles, Francesco, Natalia, son importantísimos. Cuando uno cree de que no es importante, no es importante lo que vi, sí es importante. Han habido casos, incluso en Chile, donde testigos oculares han esperado que la policía golpee su puerta después de 1, 2 meses, y no es así. Uno tiene que prestar esta cooperación eficaz desde el día 1, porque ya es parte de una investigación, porque hay un asesinato, cruel asesinato a una persona que era un amigo. Sí, bien interesante. Ahora, lo dices tú, la declaración de él evidentemente ayuda a la investigación, pero también está la declaración que se da frente a tribunales o la justicia versus la que da en los medios de comunicación. Esto último, brevemente, ¿cómo lo evalúas tú? Porque él ha salido mucho ahora último en la prensa. Sí, bueno, las primeras declaraciones nosotros las vimos en Tu Día, en la tarde nuestra, sí, claro, ¿verdad? Cuando él manifiesta, él manifiesta de que la relación que él tenía con don Felipe Reyes era una relación prácticamente de una amistad muy, muy suave, o sea, prácticamente se conocían muy poco, y después empezó a trascender de que se conocían hace más de 15 años, que tenían negocios, que habían tenido negocios que habían salido mal, incluso que había una deuda millonaria, que tenían negocios a futuro entre las tres personas. Entonces, fotografías familiares, encuentros. Estamos hablando, acá no estamos culpando a nadie y no estamos hablando que una fotografía sea un delito. Tomarme la fotografía con alguien, compartir con alguien, eso no es ningún delito, ¿verdad? Pero lo que es relevante es lo que uno puede aportar a la investigación, ya incluso como testigo. Claro. Yo soy testigo de esto, soy testigo de este negocio, soy testigo que le debía, incluso es más, decir, yo sospecho de esta persona, ¿verdad? Recordemos, Francesco, que el señor Wilson Vergara, en el mismo funeral, le dice a la familia que él sospechaba de una tercera persona, no voy a decir el nombre, que en estos momentos está en Colombia,
un dueño de una famosa productora en Chile, ¿verdad? Que estaría en Colombia, y él dice, yo desconfío de esta persona, y les da el nombre. Quizás y esa quería... persona obviamente sí, increíble. ya fue Quizás interrogada. quería matar dos pájaros de un tiro. Elimina uno y mete preso al otro. No sé. Es que la verdad las cosas que nos da demasiado para pensar esta historia. Cristian, yo te quiero agradecer el tiempo de este día sábado, por lo demás que te tomaste con nosotros y por tu participación en todos los programas de Canal 13, porque la verdad las cosas que esto, más allá de los nombres y puede haber cierto morbo, es súper importante que lo tratemos porque Chile tiene que mejorar sus protocolos de seguridad en todo ámbito, para que esto no ocurra, para la persecución, para cuando los tenemos presos, que estén realmente presos y una serie de otras cosas, y en eso eres un gran aporte. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Cristian. Un abrazo, buen día. Chao, Natalia. Chao. Chao, que esté bien. Chao.